Buenas, mi nombre es Gismel Reyes, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Actualmente estoy cursando la asignatura de variables complejas impartida por el maestro Juan Toribio Milane. En este video trataremos lo que son los límites en funciones de una variable compleja. Los contenidos a tratar en este video son los objetivos, las preguntas de investigación, los conceptos básicos a utilizar en este video, los ejercicios a resolver, los recursos utilizados para la comprobación de los ejercicios, las conclusiones generales, las referencias utilizadas y la frase reflexiva. Bueno, lo primero que vamos a tratar serán los objetivos. Nuestro objetivo general dice evaluar límites en funciones de una variable compleja, mientras que nuestro objetivo específico dice comprobar límites en funciones de una variable compleja utilizando herramientas tecnológicas. Como preguntas de investigación tenemos dos. La primera pregunta dice, ¿cómo comprobar límites en funciones de una variable compleja? Mientras que la segunda pregunta dice, ¿cuáles herramientas tecnológicas se pueden utilizar para comprobar límites en funciones de una variable compleja? Ahora, pasaremos a lo que son los conceptos básicos. El concepto más importante en el cálculo elemental es el del límite. Por ende, comenzaremos recordando lo que es un límite de una función de variable real. El límite de una función de variable real está definido como el límite de f conforme x tiende a x sub 0. Existe y es igual a L. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon, siempre que el valor absoluto de x menos x sub 0 esté entre 0 y delta, tomando en cuenta que f es una función, L es el resultado del límite. También consideremos que en variable real el límite solamente se puede hallar por dos direcciones, que son por la izquierda y por la derecha, como se muestra en la imagen. Ahora, definiremos lo que es un límite de una variable compleja. Recordemos que en variable compleja no existen las gráficas de funciones como se conocen en variable real. Por eso la definición nos dice que una función compleja f está definida en una vecindad que incluye a z sub 0 y suponga que L es un número complejo. El límite de f conforme z tiende a z sub 0 existe y es igual a L, lo cual se puede escribir como que el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a L. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que el módulo de la función evaluada en z menos el resultado del límite es menor que epsilon, siempre que el módulo de z menos z sub 0 esté entre 0 y delta. Esto se puede representar como un mapeo. En el plano z tenemos dos trayectorias y estas dos se dirigen hacia el mismo punto. En el plano w tenemos el mapeo de la función del plano z y al igual tenemos dos trayectorias que se dirigen hacia el mismo punto.
A raíz de esto podemos mencionar el criterio para la no existencia de un límite. Este dice, si f tiende a dos números complejos, L sub 1, que no es igual a L sub 2, a lo largo de dos diferentes curvas o trayectorias que pasan por z sub 0, entonces el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 no existe. Esto no quiere decir que si una de las trayectorias no va hacia el mismo punto que las otras, el límite entonces no existe. En base en lo anterior tenemos el teorema de la parte real y la parte imaginaria. Supongamos que f de z es igual a u en función de x y y, más y por v en función de x y y. Si z sub 0 es igual a x sub 0 más y por y sub 0 y L es igual a u sub 0 más y por v sub 0, entonces el límite de la función de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a L. Si y solo si el límite de u cuando x y y tiende a x sub 0 y y sub 0 es igual a u sub 0. Y el límite de v cuando x y y tienden a x sub 0 y y sub 0 es igual a v sub 0. Recordando la forma binómica de un número complejo, tenemos que tiene la parte real, que sería A en este caso, y la parte imaginaria, que sería B. Y la parte imaginaria siempre está acompañando a la unidad imaginaria, que es I. En nuestro caso, aquí U sería la parte real y V sería la parte imaginaria. X sería el equivalente a U, que sería la parte real, y Y sería el equivalente a V, que sería la parte imaginaria. Antes de resolver límites, debemos de conocer sus propiedades. Supongamos que f y g son funciones complejas. Si el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a L, y el límite de g de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a m. Entonces, primero, el límite de una constante por la función que depende de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a la constante por el resultado del límite de la función. Segundo, el límite de la suma o resta de dos funciones que dependen de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a la suma o resta de los resultados de los límites de esas dos funciones. Tercero, el límite de dos funciones que se están multiplicando y estas dependen de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a la multiplicación de los límites de esas dos funciones. Cuarto, el límite de una división de dos funciones que dependen de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a la división de los resultados de los límites de esas dos funciones, teniendo en cuenta que la función del denominador, el resultado de su límite, no puede ser igual a 0. Ahora podemos pasar a resolver varios ejercicios sobre límites en función de una variable compleja. En este primer ejercicio tenemos que el límite de z al cuadrado más 9 entre z menos 3i cuando z tiende a 3i. Primero evaluaremos el límite, quedando
el cuadrado de 3i más 9 entre 3i menos 3i. Ahora, si resolvemos el cuadrado, quedaría como negativo 9 más 9 entre 3i menos 3i. Recordando que si i se eleva al cuadrado, eso es igual a negativo 1. Por ende, esta primera parte queda negativo 9. Ahora, simplificando esta expresión, nos quedaría una indeterminación. Esto nos indica que debemos resolver este límite por otro método. Primero debemos de multiplicar por el conjugado del denominador. Nos quedaría de la siguiente manera. El límite de z al cuadrado más 9 por z más 3i entre z menos 3i por z más 3i cuando z tienda a 3i. En el denominador tendremos una diferencia del cuadrado, quedando el 3i al cuadrado. Aquí hay que tener mucho ojo, porque cuando elevamos a i al cuadrado, tendríamos que esta es igual a negativo 1, quedando la expresión entonces de la siguiente manera. Ahora podemos resolver el denominador y nos quedaría así. El límite de z al cuadrado más 9 por z más 3i entre z al cuadrado más 9 cuando z tienda a 3i. Ahora podemos simplificar el z al cuadrado más 9 con el z cuadrado más 9 del denominador, quedando la expresión como el límite de z más 3i cuando z tienda a 3i. Ahora evaluando el límite, sustituyendo a z por 3i, nos quedaría 3i más 3i, que esto es igual a 6i. Ahora, pasando a nuestra verificación con Wolfram Alpha, vamos a digitar el límite de z al cuadrado más 9 entre z menos 3i cuando z tiende a 3i. Luego veremos que efectivamente sí da 6i y queda comprobado. Para este segundo ejercicio tenemos el límite del conjugado de z más z al cuadrado entre 1 menos el conjugado de z, cuando z tienda a 2i. Primero vamos a evaluar el límite, que quedaría de la siguiente manera. El conjugado de 2i más el cuadrado de 2i entre 1 más el conjugado de 2i. Entonces, si resolvemos los conjugados y el cuadrado, quedaría de la siguiente manera. Recordando que si ponemos i al cuadrado, esto es igual a negativo 1. Ahora, expresando el numerador de la forma binómica, tendríamos que negativo 4 menos 2i entre 1 más 2i. Ahora, multiplicaremos por el conjugado del denominador, quedando negativo 4 menos 2i por 1 menos 2i entre 1 más 2i por 1 menos 2i. En el denominador tenemos una diferencia de cuadrado. Ahora, si multiplicamos y vamos a simplificar, nos quedaría el resultado de la siguiente manera. Negativo 8 más 6i
entre 5 o negativo 8 entre 5 más 6i. Para la verificación de este límite, vamos a hacerlo en Wolfram Alpha. Aquí, como pueden ver en pantalla, estamos escribiendo el límite. Ahora, tengan en cuenta que para escribir el conjugado de z se pone con asterisco, pero para que Wolfram lo pueda aceptar, debemos de colocarle el paréntesis si este lleva algo después, como es en el caso del numerador. Pero como en el caso del denominador está de último, solamente lo dejamos así expresado, sin los paréntesis. Ahora podemos ver que el resultado da igual al de nosotros. Para este tercer caso tenemos que el límite de z más 1 entre z al cuadrado cuando z tienda a infinito. Ahora, primero que todo vamos a descomponer esa fracción. ¿Cómo lo haremos? Pues con la propiedad de la suma de fracciones para igual denominador. Nos quedaría el límite entonces, el límite de z entre z al cuadrado más 1 entre z al cuadrado, cuando z tienda a infinito. Ahora, aquí podemos aplicar la propiedad de el límite de la suma de dos funciones. Nos quedaría de la siguiente manera. El límite de 1 entre z, porque resolvimos para esta expresión, la simplificamos, cuando z tienda a infinito, más el límite de 1 entre z al cuadrado, cuando z tienda a infinito. Aquí debemos aplicar una regla. La regla nos dice que el límite de a entre n, cuando n tienda a infinito, es igual a 0. A siendo un número cualquiera. Entonces, en estos dos límites tendríamos que aplicar esta regla, porque en ambos casos nos quedaría 1 entre infinito. Por ende, ambos límites darían 0. Resolviendo aquí, nuestro límite daría 0. Para la verificación de este ejercicio en Wolfram Alpha, vamos a digitar como lo hemos hecho con nosotros. Digitaremos el límite de z más 1 entre z al cuadrado cuando z tienda a infinito. Al comprobarlo aquí vamos a verificar que efectivamente nuestro límite da 0. En este cuarto ejercicio tenemos que el límite de z al cuadrado más 10z más 2 entre 2z al cuadrado menos 11z menos 6 cuando z tienda a infinito. Aquí vamos a aplicar la regla de L'Hospital o L'Hospital. Esta regla nos dice que vamos a derivar tanto el numerador como el denominador tantas veces como sea necesaria para simplificar la función y poder evaluar el límite. Si aplicamos L'Hospital, nos quedaría el límite de 2z más 10 entre 4z menos 11 cuando z tienda a infinito. Ok, aquí todavía no podemos evaluar el límite. ¿Qué haremos? Aplicar la regla del L'Hospital nuevamente. Quedaría el límite de la siguiente manera. El límite de 2 entre 4 cuando z tienda a infinito. Aquí vamos a simplificar la función 2 entre 4, que quedaría el límite de 1 entre 2 cuando z tienda a infinito. Ahora recordemos, el límite de una constante es la misma constante. Por ende, el límite de z al cuadrado más 10z más 2 entre 2z al cuadrado menos 11z menos 6 cuando z tienda a infinito será 1 entre 2.
Ahora vamos a verificar este límite, comenzando poniendo nuestro límite. Y como dato curioso, cuando usted lee el límite, usted lo lee como el límite de la función y a qué tiende. Pero si usted lo digita, tiene que primero ser el límite a qué tiende y luego la función. Ahora, como se ve en pantalla, estamos digitando lo que es el denominador de nuestra función, que es 2z al cuadrado menos 11z más 6, comprobando así que sí da un medio. Para este ejercicio tenemos que el límite de z al cubo más 27i entre z al cuadrado más 9 cuando z tiende a 3i. Aquí de primera instancia no podemos evaluar el límite. Por ende vamos a aplicar la regla del hospital. El límite nos quedaría de la siguiente manera. El límite de 3 por z al cuadrado entre 2z cuando z tienda a 3i. Ahora aquí sí podemos evaluar el límite. Quedaría de la siguiente manera. 3 por 3i al cuadrado entre 2 por 3i. Ahora, simplificando y resolviendo en el numerador y el denominador, tenemos que 3 por negativo 9 entre 6i. Recordemos que como teníamos un cuadrado arriba, una i al cuadrado, esto nos va a quedar negativo 1. Ahora, simplificando todavía más esa expresión y con esta regla que tenemos aquí, que cuando tenemos a 1 entre i, eso va a dar igual a negativo i. Aquí podemos ver arriba, tenemos 6i en el denominador, que sería lo mismo que multiplicar esa fracción por 1 entre i. Por ende, se escribió de la siguiente manera. Menos 27 entre 6 por negativo i. Ahora, simplificando y resolviendo nuestro límite, nos quedaría 9 entre 2i. Comprobaremos que el límite de z al cubo más 27i entre z al cuadrado más 9 cuando z tiende a 3i nos debe de dar 9 entre 2 por i. Y como vemos a continuación, efectivamente está comprobado. Aquí tenemos que el límite de 1 menos z a la n entre z al cuadrado más 5z menos 6 cuando z tiende a 1 y n es mayor o igual que 1. Aplicando la regla del hospital tenemos que el límite de negativo n por z a la n menos 1 entre 2z más 5 cuando z tiende a 1. Ahora, evaluando el límite, quedaría como negativo n por 1 a la n menos 1 entre 2 más 5. Aquí notemos que 1 a la n menos 1 va a depender de qué valores tenga n, pero como la base es 1 y no importa a qué exponente esté elevado 1, siempre va a dar 1. Por lo tanto, si simplificamos esto, tendremos que negativo n entre 7. Al realizar la verificación del límite de 1 menos z a la n entre z al cuadrado más 5z
menos 6 cuando z tiende a 1 debe ser igual a negativo n entre 7. Terminando de digitarlo, vamos a comprobar que efectivamente sí da lo mismo. En esta sección de ejercicios nos dice que encuentre los siguientes límites. El primer problema nos plantea que el límite de f de z cuando z tiende a 0, donde f de z es igual a x por y entre x al cuadrado más y al cuadrado más 2y por y. Entonces, escribiendo esto en términos del límite, tenemos que el límite de x por y entre x al cuadrado más y al cuadrado más 2xy cuando x y y tienden a 0. Primero vamos con la parte real de este problema, que sería el límite de x por y entre x al cuadrado más y al cuadrado cuando x y y tienden a 0. Esto da como resultado una indeterminación si se evalúa directamente. Por esto vamos a buscar dos trayectorias para evaluarlo y encontrar el límite. Vamos a evaluar para la recta x igual a 0 cuando y tiende a 0. Y para la recta x igual a y cuando y tiende a 0. En la primera trayectoria tenemos que el límite de 0 por y entre 0 al cuadrado más y al cuadrado cuando y tiende a 0. Simplificando tenemos que el límite de 0 entre y al cuadrado cuando y tiende a 0. Y esto es una división con un numerador que es igual a 0. Por ende, su resultado va a ser 0. Y el límite de una constante, en este caso 0, va a ser la misma constante. O sea que el resultado de este límite es igual a 0. Ahora, para esta segunda trayectoria tenemos que la recta x igual a y cuando y tiende a 0. Nuestro límite quedaría como el límite de y por y entre y al cuadrado más y al cuadrado, cuando y tiende a 0. Simplificando, tenemos que el límite de y al cuadrado entre 2y al cuadrado, cuando y tiende a 0. Podemos simplificar la y al cuadrado del numerador con la y al cuadrado del denominador, quedando así como el límite de 1/2 entre y cuando tiende a 0. Y esto es un límite de una constante. Por ende, el resultado va a dar la misma constante. Aquí se puede apreciar que por las dos trayectorias no da el mismo resultado. Por eso podemos decir que el límite de la parte real de esta función diverge. Aunque el límite de la parte imaginaria se concluye que es igual a 0, el límite de la parte real diverge y por ende no se puede concluir el límite de f de z cuando z tiende a 0. Realizando una verificación, primero comenzamos con la parte real y tenemos que este límite es divergente. Ahora continuamos con la parte imaginaria, vemos que este límite sí tiende a 0. Ahora vamos a comprobar la función completa del límite de x por y entre x al cuadrado más y al cuadrado más 2xy cuando x y y tiende a 0. Y vemos que esto es indeterminado. Ahora, este segundo ejercicio dice que el límite de f de z cuando z tiende a 0, donde f de z es igual a x por y entre x al cuadrado más y más 2x entre y por y. Aplicando el límite, tendríamos que el límite de x por y entre x al cuadrado más y más 2
x entre y por y cuando x y y tienden a 0. Para resolver este límite, aplicamos dos trayectorias, las cuales son, primero, por la recta y igual a mx cuando x tiende a 0. Y la segunda por la recta x igual a 0 cuando y tiende a 0. Aplicando la primera trayectoria tenemos que el límite de x por mx entre x al cuadrado más mx más 2x entre mx por y cuando x tiende a 0. Simplificando la primera parte tenemos que el límite de m por x al cuadrado entre x por x más m más 2x entre mx por y cuando x tiende a 0. En el denominador de la primera parte se factorizó x para poder simplificarlo, que es lo que haremos en el siguiente paso, simplificar esta función. Y quedaría como el límite de mx entre x más m más 2 entre m por y cuando x tiende a 0. Ahora, evaluando el límite, tendremos que la primera parte daría 0, mientras que la segunda sería una constante, porque no aparece x. Por lo tanto, el límite sería igual a 2i entre m. Ahora bien, m es un parámetro. Entonces, si m se acerca a 0, el límite se vuelve infinito. Y si m no se acerca a 0, el límite no existe. Ahora, esta segunda trayectoria quedaría como que el límite de 0 por y entre 0 al cuadrado más y más 2 por 0 entre y por y, cuando y tiende a 0. Simplificando, tendremos que el límite de 0 entre y más 0 cuando y tiende a 0. Ahora, resolviendo y simplificando aún más, tenemos que el límite de 0 cuando y tiende a 0. Y 0 es una constante. Por ende, el límite de una constante es la misma constante, o sea, 0. Ya con el resultado de las dos trayectorias encontradas, podemos decir y afirmar que como estas no son iguales, o sea, no da el mismo límite por cada una, el límite para f de z cuando z tiende a 0 no existe. Verificando que esto es cierto, vamos a comprobar primero la primera trayectoria con símbolo. Y tenemos que el límite de m por x al cuadrado entre x al cuadrado más m por x más 2 por x entre m x por y cuando x tiende a 0. Si da 2i entre m. Ahora, la segunda trayectoria la vamos a resolver con Wolfram alfa. Tenemos que el límite de 0 por y entre 0 al cuadrado más y más 2 por 0 entre y por y cuando y tiende a 0 es igual a 0. Y queda verificado que por esta trayectoria no va igual. Así que el límite de f de z cuando z tiende a 0 no existe. Ahora vamos a hacer una comprobación con GeoGebra. Vamos a graficar la función x por y entre x al cuadrado más y más 2 por x entre y por y.
GeoGebra nos va a dar las trayectorias de esta gráfica y como podemos ver, todas tienden a 0. Si se acercan, todas tienden a 0, mientras que si se alejan, no todas tienden a 0. Sí, podemos ver unas que bajan y otras que suben. Ahora, para este tercer ejercicio de esta gama, tenemos que el límite de la función de z cuando z tiende a 0, donde f de z es igual a x por y al cubo entre x al cubo más y al cubo más x al octavo entre y al cuadrado más 1 por y. Poniéndolo como límite, tendremos que el límite de la función cuando z tiende a 0. Aquí vamos a utilizar el teorema de la parte real y la parte imaginaria. Ahora, comenzando con lo que es la parte real, tenemos que el límite de x por y al cubo entre x al cubo más y al cubo cuando x tiende a 0. Evaluándolo, tenemos que 0 por y al cubo entre 0 más y al cubo. Simplificando, tenemos 0 entre y al cubo. Y como todo número que está dividiendo por 0, va a dar 0. Si el 0 está en el numerador, porque si está en el denominador, eso da una indeterminación. Y este límite da 0. Ahora, realizando el mismo procedimiento para la parte imaginaria, tenemos que el límite de x al octavo entre y al cuadrado más 1 cuando x tiende a 0. Evaluándolo, tenemos que 0 entre y al cuadrado más 1. Y como lo que ya mencioné anteriormente, cuando tenemos un 0 en un numerador, eso debe ser igual a 0. Realizando la siguiente parte del teorema de la parte real y la parte imaginaria, tenemos que u sub 0 es igual a 0 y v sub 0 es igual a 0. Ahora, sumándolos, eso va a dar igual a 0. Entonces decimos que el límite de la función que depende de z cuando z tiende a 0 es igual a 0. Ahora, comprobando este límite con símbolo A, tenemos que el límite de esta función efectivamente sí da 0. Ahora pasamos con nuestro último ejercicio, que es una comprobación. Y dice, si el límite de f de z cuando z tiende a infinito es igual a y f de z se define para en cada entero positivo n. Demuestra que el límite de f de n cuando n tiende a infinito es igual a. Da un ejemplo para demostrar lo anterior. Es falso. Ahora partimos de que se considera que f de z es igual al seno de pi por z. Se sabe que el límite del seno de pi por z cuando z tiende a infinito no existe, ya que el seno oscila entre negativo 1 y 1 infinitamente cuando z aumenta o mientras z aumenta. Pero sin embargo, cada entero positivo n, la función que depende de n es igual al seno de pi por z es igual a 0, ya que el seno de pi por n es igual a 0 para todos los enteros n.
Por lo tanto, el límite de la función de n cuando n tiende a infinito es igual a 0, a pesar de que el límite del seno de pi por z cuando z tiende a infinito no existe. En resumen, si una función de z está definida para cada entero positivo n y el límite de la función de z cuando z tiende a infinito es igual a, entonces se puede afirmar que el límite de f de n cuando n tiende a infinito es igual a. Sin embargo, hay casos en los que el límite para n no coincide con el límite para z, debido a que los valores que se toman la función puede ser diferente y los números enteros respecto a los números complejos. Este último ejercicio fue tomado del libro de Silverman, de la sección 2.4, específicamente de los ejercicios 2.46. El ejercicio lleva por numeración el número 8, que es el que se está viendo en pantalla. Y como podemos ver, el libro sugiere que f de z es igual al seno de pi por z, como nosotros lo tenemos, y por lo tanto nuestra comprobación es correcta. Con varios ejercicios ya realizados, pasamos a esta sección. Dice resuelve. Aquí tienen dos ejercicios para que lo resuelvan y evalúen su límite como ya lo hemos hecho en los anteriores. Para comprobar cada uno de los ejercicios realizados, se utilizó un recurso para esto. Los recursos utilizados en este video fueron Wolfram Alpha y Symbolab. Ahora, pasando a las conclusiones. Aquí recordamos que es un límite en función de variable real y la comparamos con lo que es el límite en función de variable compleja. Se demostró la definición del límite de una función de variable compleja a través del mapeo y se explicó el criterio de la no existencia del límite. También mencionamos y analizamos el teorema de la parte real y la parte imaginaria. Recordamos lo que son las propiedades de los límites en función de una variable compleja y también la utilizamos en cada uno de los límites que efectuamos. Realizamos varios ejercicios con diferentes métodos. Además, comprobamos los resultados de todos esos ejercicios con dos recursos, Wolfram Alpha y Symbolab. Ahora mostraré las referencias bibliográficas utilizadas en este video. Aquí se utilizaron dos libros de texto. El primero con el título Introducción a Análisis Complejo con Aplicaciones, por Sill. Y el segundo que está en inglés, pero fue escrito por Silverman. Para concluir, vamos a terminar con esta frase de Eric Temple Bell. Obvio, es la palabra más peligrosa de las matemáticas. Aquí concluye mi explicación. Yo soy Gismel Reyes, estudiante de la licenciatura en matemáticas orientada a la educación secundaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
cursando la asignatura de variables complejas impartida por el docente Juan Toribio Milanés.